Ya le eché sal aquí para que cada uno bonito. Ya casi no solo color, la suela y todo. No, yo creo que le eché brillo a la suela. Que la que encima de la tinta sí brilla. Cuando le eché la tinta y el molde, y el llave, para quedar bien.